Gracias por continuar en Abierto por Vacaciones. Vamos a hablar ahora con el jefe del Parque de Bomberos de Ellín, del SEPEI de Ellín, José García. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, háblanos un poco de este año que hemos pasado desde el verano anterior, un poco los servicios más destacados que habéis tenido los bomberos de Ellín. Pues hombre, como servicios más destacados podríamos tener, en principio, sobre todo lo que se ha hecho en materia de prevención, con el simulacro que se hizo en el túnel del Camatillas para abrir la variante. Hemos hecho los retenes de la concentración o la exaltación al tambor en Agramón, la Semana Santa. Son un poco los servicios así más, por lo menos de más duración, de más tiempo, y que no se habían hecho nunca, como en el caso del Camarillas. Así a grandes rasgos serían los más... Siempre servicios como los bomberos, la policía, siempre son servicios que deseamos que no trabajéis mucho, ¿no? Háblanos de la importancia de vuestro cuerpo. Bueno, nosotros trabajamos sí o sí. Entramos al parque de bomberos y durante el tiempo que no hay llamadas estamos haciendo prácticas, estamos haciendo teóricas, estamos preparando vehículos, mantenimiento de parque, de vehículos. Es decir, que no paramos durante la actividad, durante el día tenemos actividades. Hacemos los cortes correspondientes pues para comer y sus descansos correspondientes, pero estamos en constante trabajo, ¿no?, y alerta. Luego sí que es cierto que a nosotros hay algunas veces que cuando no tenemos salida varios días ya decimos, estamos como un poco diciendo ¿qué pasa?, ¿no? Porque preferimos luego tener algo real que no tener que imaginarnos las prácticas. Pero claro, si tenemos algo real, alguien sale perjudicado. Algún ciudadano o en general la sociedad sale perjudicada. Entonces es mejor que no salgamos, sí. Mi suegro decía que a los bomberos se nos tenía que pagar porque no hiciéramos nada. Exacto. Pero bueno, tampoco es eso. Hay que mantenerse, actualizarse y estar preparado, que supone hacer prácticas. Nos hablar de esas prácticas es muy importante, ¿no?, que estéis en constante formación, en constante entrenamiento, ¿no?, para estar preparados para esas llamadas que siempre esperamos que, por supuesto, que no pasen. Sí, nosotros las prácticas pues van desde las simples de tirar manguera a unas más complicadas, que es simular un rescate en los chorros, por ejemplo, en rescate en altura, donde tenemos que hacer anclajes, asegurar al bombero que va a rescatar y a la persona que rescatas. Bueno, tenemos diversidad de prácticas. Las típicas que se suelen ver más y que son un poco más llamativas son las de accidentes de tráfico, como el simulacro que hicimos también en la Gran Vía para la feria de Ellín, la última feria. Es decir, que sí que un poco intentamos que haya variedad y luego formarnos en rescate nosotros o simplemente teóricamente estar actualizados, porque va cambiando, todo, cambian los materiales de construcción, cambian los materiales de construcción de vehículos, cambian las vías, cambian los accesos, cambian muchas cosas que cambian, y entonces pues hay que estar un poquito al día. Háblanos de vuestras competencias, que a veces se confunden también, ¿no?, con otro cuerpo de extinción de incendios, ¿no?, con el Infocam. Háblanos de las diferencias y vuestras competencias reales. Nosotros, el SEPEI es un servicio provincial, depende de la Diputación Provincial, y entonces tiene parques comarcales en las tres localidades más grandes, Villarrobledo, Almansa y Ellín. Luego tiene otros 4 parques en Casa de Ibáñez, La Roda, Alcaraz y Molinicos, más pequeños. Las competencias son las competencias que da la ley de administración local a los ayuntamientos que tienen más de 20.000 habitantes, como es el caso de Ellín, pero que puede hacer convenio, que es lo que existe con Diputación, para que Diputación preste el servicio, y ya no solamente al municipio de Ellín, sino que se hace a toda la comarca de Ellín, igual que los otros parques. Subsidiariamente la Diputación lo hace. Las competencias son incendios en general, por supuesto, pero sí que desde el año 94 hay una ley regional que habla de que las competencias en incendios forestales, no rurales, sí forestales, las tiene la Consejería de Agricultura, que luego las subcontrata o las adjudica a la empresa GEACAN a través del plan Infocan. Bueno, esas competencias en incendios forestales las tienen ellos, pero también es cierto que no están todo el año, por lo tanto, en los 6 meses, 8 meses que está el invierno, ellos se dedican más a tareas de prevención y nosotros estamos más para todo ese tipo de incendios, incluso los forestales. Sí que es cierto que ellos, en cuanto pueden, acuden, nos hacen relevo y nosotros nos quedamos un poco en segunda línea y volvemos a estar en alerta para los incendios, para lo que es toda la comarca. Las competencias, realmente yo lo discutía con un jefe hace unos días, ¿no?
Es decir, a mí me da igual quién tenga las competencias. Si hay una llamada al parque de bomberos, nosotros vamos a salir. Si después es competencia porque es un incendio forestal, es competencia de GEACAN, llegará a GEACAN o antes o después que nosotros, y por supuesto las decisiones las tienen que tomar ellos, por dónde se ataca, con qué tipo de material, con qué tipo de medios, si se llama helicóptero, si no se llama. Es decir, son decisiones que tienen que tomar ellos, que son sus competencias. Nosotros nos quedamos en segundo plano de apoyo, de nodrizas, como decimos nosotros, o en algunos casos ya nos dan también tramos de frente para extinguir cuando son incendios más grandes. Yo creo que hay que diferenciar lo que son competencias estrictas que puede marcar la ley con lo que realmente los servicios públicos, no solamente nosotros, ellos también de GEACAN, la UME como cuerpo militar de emergencias, pues tenemos que estar a lo que se nos llama, vamos, es que da igual que sea un incendio forestal que rescatar un gato de un pino, tenemos que estar ahí. Como estamos hablando, ¿no? La coordinación entre los cuerpos es fundamental, policía, Guardia Civil, también los servicios sanitarios, Infocam. Háblanos un poco de cómo os coordináis desde que tenéis una llamada y cómo coordináis entre los cuerpos y fuerzas. Bueno, lo primero, dependiendo de que la llamada sea en el Parque de Bomberos, o sea en Guardia Civil, o sea en Policía Local, el inicio puede ser distinto porque es quien tiene la información y quien primero puede llegar al lugar. La mayor parte de la llamada ya se gestiona a través de 112, que es quien se encarga, el 112, pues de llamar a Guardia Civil, Policía Local, a quien tenga las competencias, dependiendo del tipo de siniestro que sea, y a nosotros también. Entonces, la coordinación, normalmente ya por, claro, tantos años estando con ellos, casi que no hace falta algunas veces que tengamos que coordinar mucho, ¿no? En accidente de tráfico, pues quien se encarga de la seguridad es Guardia Civil, o si es dentro del casco urbano, Policía Local, colabora Policía Nacional también. En incendios forestales, pues están el servicio GEACAN, que son los que tienen, como he dicho antes, ese tipo de competencias, pero hay buena coordinación, por lo menos al nivel de EGIN. Hay buena coordinación, ya arriba pues yo no estoy en ese tipo de reuniones a nivel regional y no sé exactamente cómo va Diputación Conjunta o cómo pueden ir con GEACAN, pero sí que está claro que nosotros a ese nivel, con forestales, con técnicos de extinción de GEACAN, hay un trato directo en los siniestros donde sí que hablamos y nos coordinamos. Yo creo que bien, aunque siempre puede haber problemas, cuando hay un incendio sobre todo grande, mucha extensión, muchos vehículos, pues puede haber algún tipo de error que podemos tener cualquiera. Con Policía Local también pasa lo mismo, es decir, hay una buena coordinación, yo creo que hay un entendimiento bueno cuando hay siniestros, cuando hay aperturas de vivienda, cuando hay cualquier otra historia que tenga que ver por aquí, los tantos incendios que hay en la zona de Calvario, Avenida de Constitución, y hay buena coordinación. Con sanitarios, además, hacemos de vez en cuando prácticas conjuntas de estricaje, de rescate de personas en vehículos en los desguaces, de Guace Martínez, que hay en la carretera saliendo hacia Albacete, hacia Madrid. Incluso, pues ya te digo que estamos juntos, se vienen al parque, luego tenemos ese tipo de charlas. Con Cruz Roja incluso se han hecho charlas de formación, nosotros a ellos en temas de incendios, de seguridad, y ellos a nosotros un poco también recordarnos, pues por ejemplo, en temas de desfibriladores. Es decir, que siempre intentamos que haya una buena coordinación con todos. Con Protección Civil también hay un buen contacto. Bueno, intentamos que haya como se suele decir en lenguaje normal, un buen rollo. Además todos estáis para arrimar el hombro en estos casos de emergencia. También, háblanos de para lo que estáis preparados, porque estáis preparados para muchas cosas. Normalmente la gente piensa que estáis para apagar incendios, pero no, estáis preparados para mucho más. Esta Navidad hacíamos una visita, que nos abristeis las puertas muy amablemente del parque de bomberos y nos enseñabais un poco el material que teníais también. A mí una de las cosas que más me sorprendió, ¿no?, es que tenéis lanchas también para estar preparados. Háblanos de eso. En EGIN está el material del equipo de rescate subacuático, que tiene un furgón de rescate con su Zodiac, con 3 motores para poder manejarlas, y es un equipo, me parece que son actualmente 11 buceadores, que están distribuidos por la provincia, son bomberos que trabajan en servicios normales, pero que cuando hay una emergencia acuden o a Albacete o a EGIN o al lugar de la emergencia y se ponen en contacto con el coordinador, que actualmente es el jefe del parque de Almansa, y bueno, se trabaja en eso. No quiere decir que los rescates que haya que hacer acuáticos haya que estar esperando a que lleguen. El otro día hubo, por ejemplo, un rescate, y aprovecho para decir que tengan cuidado con las charcas de los ríos y todo eso, porque en Lietor un chaval pues se tiró, se dio un golpe en la cabeza, un poco también en el tobillo, al parecer,
Y bueno, estamos también para eso. Nosotros salimos, independientemente de que se pueda activar o no, dependiendo de la emergencia, el grupo de rescate subacuático, pero que en la inmediata nosotros tenemos también una formación más básica que ellos, pero una formación para poder llegar a un río, a una charca, a un pantano y poder iniciar los trabajos de rescate y de ayuda. Pues hablarnos de qué más cosas y qué más actuaciones que no sean las usuales, por así decirlo, o lo que nos viene a todos en mente cuando pensamos en los bomberos. Sí, pues independientemente de incendios y de rescate de un accidente de tráfico, estamos también pues en aperturas de viviendas, en apoyo a los servicios sanitarios para movilizar personas que por obesidad o por cualquier otra discapacidad no puedan salir de casa y no puedan ser movilizados con camilla normal. Estamos también en rescate de animales, por ejemplo, culebras, gatos, perros, una variedad bastante... Y luego, sobre todo, este año hemos tenido mucha salida para enjambres, para recogida de enjambres o de colmenas, porque en algunos casos no son enjambres, son colmenas en obras viejas o en grietas que se meten, y ya no es un enjambre como tal que llegas, coges la abeja y te la llevas, sino que hay que hacer otras operaciones pues con tiempo para que salgan, se puedan meter en otra colmena y pueden estar pues 20, 25 días, 30, una colmena al lado de donde está ese enjambre que se le llama, esa colmena, para sacarla y poder trasladarla a otro sitio, y eso la verdad es que lleva bastante trabajo. Este año se han tenido, creo que recordar, que unas 13, 14 salidas por enjambre. Ha sido un año de los que más enjambres hemos tenido. Además es difícil, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con las abejas, tienen una especial protección, ¿no? Por el beneficio que hacen al medio ambiente, a nuestra agricultura y a nuestros campos, que sin abejas podríamos tener muchos problemas. Hay quien dice, ¿verdad?, que sin abejas se acabaría el mundo, ¿no? Sí. Que sería el apocalipsis, un poco más o menos. Sí, porque se encargan de la polinización, ¿no?, y que haya frutos luego, ¿no?, en el campo. Entonces son importantes, están protegidas, y el maltrato de la abeja puede ser delito incluso, ¿no? Entonces es mejor que se nos avise en lo que podamos. Nosotros intentamos siempre que hay una llamada de enjambres, si son enjambres normales que se han ido de una colmena y que están en lo que es la agrupación de abejas en una rama de un árbol, una reja o donde esté, intentamos que llegue un apicultor y se lo lleve y lo aproveche. Hay una serie de apicultores que tenemos los teléfonos y además me ofrezco, o sea, que quien sea apicultor, tenga colmenas, si quiere que le avisemos cuando haya estas situaciones, pues que nos deje el teléfono. Tenemos una serie de teléfonos, pero también es cierto que muchas veces no contestan. Son listados que no tenemos actualizados porque no sé si hay una asociación de apicultores, hace ya mucho tiempo que no nos manda listado, pero sí tenemos 6, 7 teléfonos que solemos llamar, de Tobarra, de aquí. Y bueno, para nosotros colaboramos, incluso lo cogemos nosotros muchas veces y ya se lo dejamos directamente al apicultor, porque nosotros no podemos llevarnos las abejas al parque, ¿no? Las podemos tener un día mientras alguien las recoge. Y luego sí que es cierto que cuando están en sitios inaccesibles los apicultores dicen que no, que ellos no pueden trabajar en altura, o si tienen que estar quitando, por ejemplo, tejas o parte de una pared o tal, que no son albañiles. Y entonces dicen que ese tipo de cosas sí que no nos queda más remedio que hacerlas nosotros, que son los más trabajosos siempre, claro. También, cuéntanos cuál es vuestra demarcación, desde dónde hasta dónde actuáis. Nosotros estamos, los pueblos serían pues Pozondo, Peñas de San Pedro, Pozuelo, Lietor, Ontur, Albatana, espero que no se me pase ninguno, he dicho Lietor, Peñas de San Pedro, Pozuelo, San Pedro y Tobarra, que no se me pase, Pozo Cañada. Luego hay otros que están ahí, que hay veces que sí vamos, que no vamos. Son Elche de la Sierra, dependiendo de qué zona de Elche de la Sierra. Chinchilla, hay veces que también hemos ido. Aína, aunque sea de Molinico, algunas veces vamos. Bogarra. Nerpio, cuando hay nevadas se sale casi siempre desde aquí, incluso en algunas otras salidas también. Y luego Socobos, Férez, están también ahí, que hay veces que normalmente salimos nosotros a Socobos y Férez Molinicos. Pero bueno, es que va a depender del sitio, del tipo de incendio. Molinicos tiene la mitad de personal que allí. Muchas veces es el jefe de guardia el que toma la determinación depende de dónde está, o si está ya trabajando ese parque en otro sitio, directamente ya se llama el parque más cercano. Y claro, dependiendo también del refuerzo y las manos que hagan falta. Sí, depende, ¿no?, del tipo de salida, porque hay veces que la salida ya directamente, por ejemplo, si es rescate en altura, Molinicos tiene poco personal, y aunque sean los chorros salimos nosotros también, normalmente, independientemente de que se llame al equipo de altura que tiene la base en Albacete. Ellos se reúnen en Albacete y se trasladan a Río para los chorros, pero mientras tanto Molinicos sale, va preparando la zona, puede llegar a donde está la persona que hay que rescatar
independientemente de que luego se espere o no, dependiendo de la dificultad, a que venga el equipo de especialistas, pero ya puede estabilizar a la víctima, al herido o a lo que sea, y empezar a tomar medidas de seguridad y de ayuda. El protocolo que tenéis, desde que tenéis un aviso, una llamada, hasta que termináis el servicio, ¿cómo es ese protocolo? ¿Cómo lo seguís? Bueno, la primera máxima que tenemos es que desde que suena el teléfono hasta que está el camión en la calle no puede pasar un minuto, siempre tiene que ser inferior, lo menos posible, ¿no? Pero inferior. Ten en cuenta que nos puede coger haciendo una práctica, haciendo deporte, haciendo, no sé, cualquier... Y entonces tienes que ir incluso algunas veces eso, vestirte, porque estás de deporte de pantalón corto, pues tienes que ponerte pantalón y además vestirte con el EPI de seguridad, pero aún así no pasamos el minuto, es lo más normal en salidas de emergencia de incendios de este tipo. Sí que se puede tardar un poco más cuando son, pues no sé, si te dicen a limpiar nieve, pues a lo mejor hay que preparar ciertas cositas más concretas que llevan, pero que a lo mejor llevan 2 minutos, o sea que tampoco, que llevan un poquito más porque tienes que coger un material distinto, no te llevas el EPI normal de intervención, te tienes que llevar pues material de frío, botas de montaña, gafas para la nieve, es decir, tienes que coger un material que normalmente no está en el EPI de primera salida, de la salida rápida. Pero bueno, son salidas que tampoco son, afortunadamente, de esa emergencia de que por un minuto, bueno, esté la vida de alguien. Se intenta ir lo más rápido posible, pero también hay que tener en cuenta que incluso luego en el trayecto se tarda mucho tiempo a todo ese tipo de salidas porque hay que ir con precaución, por la nieve o el hielo. Entonces no lleva esa emergencia que llevan las salidas de Ellín. En Ellín el protocolo es que se llama, cuando suena la alarma la gente pasa por control, pero directamente pasan, se enteran de lo que se está hablando en la salida, que se pone en altavoz para que se entere todo el mundo lo que dice el alertante, y se van directamente al camión. Y se sigue hablando con la persona, pero ya están yendo al camión. Es decir, que muchas veces cuando se cuelga el teléfono el camión ya está saliendo, y se ha pasado eso, máximo un minuto. Entonces, esa como primera. La segunda, bueno, se intenta ir al menos con parte del EPI puesto ya del parque, pero luego en el camión ir equipándose con las curvas, las glorietas que hay, salgas por donde salgas, tiene glorietas, pues no puedes ir metiéndote entonces un pantalón o la bota o cualquier otra historia, ¿no? Entonces se intenta salir de allí y en ese minuto tienes que salir preparado, se practica. De hecho, algunas veces nos ha cogido con colegios o con colectivos allí y hemos tenido salidas y lo han podido comprobar, que es inmediato. Además da igual, si estás con ellos dices, bueno, perdonad, pero es que me voy. Y te lo dejas allí un poco con cara, ¿no?, de expectante. Sí que está claro que llevamos señales acústicas luminosas, que tenemos una prioridad en pasos que podemos, pero tenemos que cumplir también el código de circulación. Es decir, que podamos pasar un semáforo en rojo no significa que no tengamos que mirar y que arrollemos a todo lo que se cruce por ahí, porque puede haber gente que no se ha dado cuenta de que vamos o no se ha dado cuenta que él lo tiene verde y pasa y no nos ve, ¿no? Entonces hay que ir con esa precaución. Por tanto, no podemos ir rápidos. Luego ahí tenemos vehículos pesados, hay pasos de cebra elevados, donde hay que prácticamente parar el camión, pasarlo despacio, volver a iniciar la marcha. Todo eso siempre retrasa. Antiguamente teníamos el parque en La Lonja y se llegaba, vamos a ver, al casco urbano pues más o menos rápido. Pero ahora estamos en el polígono, los ciudadanos tienen que entender que somos parque comarcal, estamos más cerca de Tobarra que antes, pero estamos más lejos de Ellín. Claro. Simplemente llegar del polígono con un camión a la entrada de Ellín, a la primera glorieta que hay de entrada allí, pues suelen ser un mínimo de 4 minutos, muchas veces. Entonces, eso ya, y estás en la entrada de Ellín, y luego ya tienes que ver a qué zona vas. Y dependiendo de las dificultades del tráfico también. Dependiendo cómo esté el tráfico, porque aunque nos dejen paso, pero no vas a 60 kilómetros por hora. Es decir, es que parece que, bueno, aunque te dejen paso, vayas por el carril izquierdo, vale, se apartan todos los vehículos, pero vas a 20, 30, 40, poco más puedes ir. Además, por el tema que te digo de los pasos de cebra, o de calles estrechas simplemente, donde hay un coche mal aparcado y hay que esperar que se quite, porque no pasas. Claro. Es decir, que eso también nos pasa de vez en cuando. Por eso aquí Ellín, normalmente al centro de Ellín o al sur de Ellín, es difícil llegar en menos de 8 o 9 minutos, es difícil llegar desde el Parque Bomberos. Y también tenéis dificultades en el acceso en algunas calles, imagino que en el casco histórico también el camión no cabe por todas las calles. Todo lo que sí, el casco histórico lo tenemos un poco sectorizado. Pues una zona se va a la puerta del Ayuntamiento La Asunción, en la plaza de la Iglesia, otra zona se va a lo que es la Plaza de Europa, otra zona se queda en la zona de San Roque,
otro en calle Canalón, por la otra parte, o en Huerto del Río, o en la Plaza de los Franciscanos. Es decir, según la calle que es, tenemos que quedarnos ahí y entonces con unas mochilas que llevamos con más manguera, pues ir soltándola e ir trabajando de esa manera. Porque el camión no llega, claro, llega hasta donde puede llegar. Es un camión pequeño, el primera salida, no es tan grande como los otros, pero aún así no pasa por donde pasan las furgonetas siquiera. Una de las cosas que siempre me sorprende es cuando decís, ¿no?, la fuente de los incendios, por ejemplo, pues ha sido un enchufe, ha sido unos vidrios que había y se ha pegado fuego. ¿Cómo detectáis dónde está el foco de esos incendios? Bueno, no es fácil y, no es fácil, y ¿no? Muchas veces no lo sabemos, podemos suponer, pero sí. no podemos asegurarlo. Luego ya sí que va Policía Nacional o inspectores que están dedicados a esto con herramientas específicas para hacer analítica y lo pueden saber con más certeza, pero sí que el fuego deja siempre rastro. Todo lo que se quema, o sea, todo combustible no se quema 100%, normalmente suele dejar un rastro sin quemar y es distinto dependiendo de la temperatura, del tipo de combustible, la temperatura que ha alcanzado y el tiempo que ha estado ardiendo. Eso deja señales en paredes, en mesas, en el suelo, en hierros, en una botella de butano, nos deja muchas premisas, muchas situaciones, muchos detalles que te hacen pensar dónde ha podido iniciarse el incendio. Cuando se dice un enchufe, pues la zona del enchufe a lo mejor ha dejado un cono señalado en la pared que dice esto donde ha empezado y donde después se ha ido porque se ha visto el avance del incendio. Pero bueno, no es fácil, pero con tiempo también hay veces que dicen, no, es que es esto, cuéntame lo que quieras, pero esto ha empezado aquí, ¿no? Y sobre todo con la experiencia y la formación que tenéis. Háblanos también, hay meses en los que tenéis más precaución, ¿no? Tenéis más dispositivos, días, fechas señaladas, ¿no?, que ya tenéis en el calendario marcadas Sí. en rojo, nunca mejor dicho, hablando de fuego y de extinción de incendios. Los meses de verano son más peligrosos por las altas temperaturas. Sí, pero como bien hemos dicho al principio, está el dispositivo de incendios forestales, Infocan, y entonces hay muchísima gente distribuida por la provincia, con lo que incluso nos quita trabajo, entre comillas, ¿no? Y estamos más de apoyo a ellos. Sí que es cierto que hay muchos más conatos, pero hay muchos conatos que como parque de bomberos no nos enteramos, no vamos. De hecho, algunas veces la prensa nos llamáis, oye, que da el incendio. Pues mira, que nosotros que no hemos salido, pues, porque era un conato y GEACAN con el primer camión o el vehículo que llevan móvil lo han sofocado y no es necesario nuestro apoyo. Entonces, parece que tenemos más trabajo. Sí es cierto que hay más incendios, pero también hay muchos incendios que nosotros como parque de bomberos pues no nos llaman. Ya nos gustaría que nos llamaran a todos, pues porque coges experiencia y porque ya que estamos es aportar, ¿no?, esa experiencia que tenemos y esos medios. Pero bueno, vamos a los que nos llaman, efectivamente, y apoyamos en donde se nos llama. Sí que es cierto que en el invierno, y ahí este año se ha tenido un repunte en enero, febrero y marzo, sobre todo enero y febrero, con 30 incendios, 20 incendios, 23 incendios, es decir, que eso es bastante para esos meses, aun siendo invierno, porque se han tenido muchos incendios a raíz de la sequía que hubo durante todo ese tiempo. Se tenía mucho incendio de cuneta, de bancales. Sí que es cierto que están autorizados a quemar la poda y demás, pero también como estaba todo tan seco, muchas veces se iban por los ribazos, se iban por las cunetas y tuvimos bastante salida en ese tiempo. Igual que ahora en junio hay otro repunte, pero entre mayo y junio el repunte viene a ser por los solares, los bancales más de la zona de Llín, del casco urbano y cercano. Y es porque después de que la hierba se va secando, deja pues toda esa broza, incluso hay gente que aprovechando las hierbas ha tirado escombros, ha tirado desperdicios, ha tirado plásticos, y entonces ahora les molesta, huele mal, o puede haber animalillos que se protejan ahí en esa maleza y los incendian a propósito. Lanzar también otro mensaje, y es que se sabe hoy cuándo se enciende, pero no se sabe la evolución que va a tener. Puede pasar, que ha pasado una vez solamente este año y no suele pasar mucho, pero puede pasar como este año, que los bomberos estén en un incendio, estén a 30 kilómetros de Llín, aún no esté en un dispositivo de segunda salida, te llaman para un incendio que en principio es un solar, luego se acerca, se va a la pared de un instituto, a la pared de una casa, y los bomberos no llegan porque están a más de media hora del casco urbano y no hay una segunda salida. Llín tiene un turno de salida, no tiene 12, 15, 19 bomberos como puede tener Albacete o como puede tener Murcia. Entonces somos entre 5 y 7 máximo.
y son 4 los que van en la primera salida. Si hay gente que tiene derecho a sus vacaciones y demás, pues se va a quedar uno en el parque solo. Entonces, cuando es un incendio grande o es un accidente fuera de lo que es Hellín, se llama un turno de refuerzo, pero cuando es en Hellín, aunque estés a una media hora, pues hay veces que no se llama porque es un incendio leve, pero el camión está a media hora. Entonces, parece que has tardado mucho, has tardado, claro, en lugar de los 10 minutos normales, has tardado media hora más, porque has tenido que apagar el otro incendio que tenías. Y hay que pensar que eso, que sabes cuándo lo enciendes, pero no sabes cuándo se va a poder apagar un incendio, aunque sea un solar, aunque sea un bancal. No sabes la dirección que va a tomar, si el viento va de momento a cambiar o va a haber historias que no puedas controlar. Yo creo que es mejor, y sí que también se ha tenido conversación con el alcalde de Hellín, ¿no?, a efectos de que, de hecho, se han hecho también muchos años limpiezas de solares, vallados de solares, y se intenta un poco que el ayuntamiento vaya obligando a los propietarios a que estén en condiciones. Pero no se puede conseguir que todos los solares estén en condiciones y que todo esté como Dios manda, como se suele decir. Muy importante lo que nos estás diciendo, ¿no? Las labores de prevención. Hay veces que prevenir es curar y nos ahorramos mucho, ¿no?, con esa prevención, y sobre todo también siguiendo unas normas básicas, ¿no?, unas reglas, unos consejos que espero que tú nos des. Sí, hombre, lo primero es la manipulación de objetos que te hagan calor, que producen llama o chispa, pues tener cuidado en qué ambiente y si hay combustible o no que pueda prender. La segunda es que si hay un incendio, salvo que sea muy pequeñito, que lo puedas prácticamente con un paño o con algún material o un extintor extinguirlo, pero si no, es alertar y que vayamos nosotros, que se nos llama. Porque incluso aunque lo intentes apagar, si ya se nos ha llamado esos minutos que estás intentando apagarlo, pues ya lo llevamos de ventaja. Claro. Si no puedes apagarlo, ya estamos en camino. Si intentas apagarlo, ves que no lo puedes apagar y después nos llamas, pues aparte que va a ser mucho más grande, vamos a tardar más que si hubiéramos salido en el minuto 1. Eso es la segunda. La tercera, si están en espacios cerrados, pues es eso, es confinarlos, cerrar las puertas. No dejar las puertas abiertas a la salida, por ejemplo, de una vivienda, sino ir cerrándole las puertas. Ventanas cerradas, puertas cerradas, el fuego necesita el aire, necesita respirar, y si no respira se va sofocando él mismo o se mantiene con baja intensidad. Entonces, nosotros en la prevención que hacemos en los colegios y en asociaciones y demás, hay un vídeo que se titula Cierra la puerta al fuego. Básicamente es eso, es darle un portazo para que no pueda pasar, que si quiere salir tenga que quemar la puerta antes de salir el fuego, con lo cual va a tardar más tiempo siempre y nos va a dar tiempo que lleguemos los bomberos. Siempre es eso, el avisar a bomberos, policía, que un vecino avise, que alguien, incluso aunque se intente apagar. Y cuidado porque, bueno, se intenta apagar y si no tienen los medios y el material adecuado, pues bueno, pues, por desgracia, precisamente ayer se llevaron a una persona al hospital con las manos un poco quemadas y demás, o los brazos, porque intentó apagarlo, mover un colchón que estaba ardiendo, parece ser, según la información que nos dieron después los que estaban en la zona. Entonces, posiblemente se hizo el fuego más grande, no nos había alertado nadie, claro, de que bajamos el fuego es más grande y además él, por intentar apagarlo o hacer algo, pues se puede quemar. Simplemente cerrándole la puerta, pues ya estamos evitando que el fuego se haga más grande. Si dejamos todo abierto, por mucho que intentemos apagarlo, estamos dándole ayuda al fuego. El agua a veces también es un mal enemigo, ¿no?, en la causa de extinción de incendios. Por ejemplo, en el aceite siempre se ha recomendado, ¿no?, que no se ponga debajo del grifo porque le echan más combustible y a veces se genera un mal mayor. Sí, hay que tener en cuenta que el agua entra en ebullición a 100 grados y el aceite está muchas veces a más de 100 grados. Puede estarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el agua pasa del estado líquido a gas, pues en 0, que se suele decir, ¿no? Más tiene oxígeno y es más Entonces, combustible. claro, entra en sublimación y hace como una pequeña explosión y además si le has echado el chorro, expandes el líquido del aceite que está ardiendo, con lo cual haces un incendio más grande. Entonces, sí que el agua, que extingue el 90% de los incendios, hay incendios en los que es mejor no echarla o si la echas con unas técnicas adecuadas. En el caso, por ejemplo, de la sartén, pues es taparla con un trapo si puede ser húmedo, taparla con una cobertera, es decir, quitarle ese contacto con el aire, con el oxígeno que necesita el fuego para que pueda funcionar. Al final taparle la puerta también, cerrarle la puerta, Es ¿no? cerrarle la puerta, es decir, que se trata de eso, le cierras, separas el aire del calor, del combustible, con lo cual
lo apagas. Mándales un mensaje a nuestros vecinos respecto pues a estas emergencias que tenemos, que estamos seguros que los bomberos, vosotros, muchas gracias, por cierto, que veláis por nuestra seguridad. No sé si te refieres a esa advertencia en cuanto a lo que son estos pequeños incendios que hay de contenedores, de solares, demás. Sí, no, sí es lo que estaba explicando antes. Cuidado porque puedes encender un solar, vivir cerca y que se acabe quemando tu propia casa. Yo creo que más cuidado que ese no se le puede decir a una persona que lo tenga, ¿no? Hay fórmulas para evitar que esos, como he dicho antes, que esos solares estén con maleza. Los contenedores, no sabemos lo que hay en un contenedor. Se hace la gracia de encender un contenedor o por descuido echar unas brasas, o que no es el caso de ahora, no creo que nadie esté echando brasas a un contenedor. Si se incendia un contenedor ahora, lo más normal es que sea porque alguien intencionadamente lo ha hecho. Pero en un contenedor puede haber sprays, puede haber mucho tipo de combustible. Puede ser peligroso incluso a la hora de encenderlo, te quedas un par de minutos y si hay algún tipo de spray o de historia de estas, pues puede producir ese tipo de deflagración, de explosión, de pequeña explosión, y te puede incluso afectar a ti, a un vehículo que haya cerca, a un balcón que haya cerca. Es decir, que no solamente es, bueno, voy a hacer la gracia de que vengan los bomberos, nosotros salimos en nuestro trabajo, no tenemos problema en salir a cualquier hora de las 24 del día, pero al vecino que se le va a quemar la persiana, el que se va a quemar el coche o le va a afectar a la pintura del coche, y si hay algún daño personal de alguien que esté cerca, incluso el propio que le está encendiendo, que no se da cuenta que dentro puede haber un material altamente inflamable, bueno, pues es que es lo que vengo diciendo, sabemos cuándo encendemos el mechero, pero una vez que se hace grande esa llama del mechero no sabemos cuándo se va a acabar. ¿La mayoría de los incendios que son intencionados? Más que la mayoría intencionados, son provocados por negligencias en muchos de los casos. Es decir, no hay intención de hacer daño, salvo, por ejemplo, estos mismos, son intencionados los solares. Pero no hay la intención de hacer daño, por lo menos eso pensamos. Pueden producir más daño del que se prevé, pero no lleva la intención del daño seguir la de esa limpieza. Eso los consideramos intencionados. Luego hay los que van a hacer daño, como si incendias un coche a propósito, un contenedor, en fin, esos sitios que es por hacer daño, por un cabreo, porque son las 5 de la mañana y vengo de juerga y mira, pues voy a hacer la gracia. Entonces, pero vamos, intencionados a hacer daño no suele haber tantos. Sí provocados por la mano del hombre, pues la inmensa mayoría, y luego los fortuitos son una minoría. El típico que se dice del rayo que pasa por el cristal y todo eso, pues sí, hay alguno, puede haberlo, pero vamos, en menos. De rayos sí, por tormentas secas, pues el otro día mismo hubo cuatro rayos que cayeron, uno se convirtió en un incendio al final, pero suele ser, y eso está más controlado, son en zonas concretas y no hay tanto peligro como aparentemente puede suponer. Insisto mucho en eso, en que pensemos que sabemos cuándo iniciamos, no sabemos cuándo acaba, y mientras tanto no sabemos si el servicio de bomberos que está yendo a ese lugar o haciendo esa extinción va a ser requerido en otro sitio, tu propia vivienda, un vehículo que tiene un accidente de tráfico de un familiar, y vamos a tardar más tiempo en llegar. Ese es el mal que puede causar a un vecino o a uno mismo. También sabemos que tenéis esas guardias, tenéis unos horarios muy marcados, muy establecidos, pero también vacaciones. ¿Cómo pasas tú, el jefe de los bomberos de Llín, las vacaciones? ¿Qué te gusta hacer en periodo vacacional? Bueno, pues básicamente estar en la piscina, no suelo viajar mucho y viajo un poquito pues a lo que son mis pueblos de mis familiares, de mis padres y mis abuelos, que son molinicos, y de mi mujer, que es Riópar, y ahí pasamos pues para las fiestas algunos días, y el resto pues por aquí, de piscina en piscina, eso se la llamaron, la piscina del campo, más bien dicho. Además en Molinicos, en aquella zona, fresquitos está, por lo menos. Sí, no, fresco, Riópar y Molinicos son sitios, concretamente en Pinilla, que es donde yo me voy, son sitios muy frescos y que aunque por el día haga calor, desde luego por la noche refresca y se descansa perfectamente. Tienes que estar con la manta en algunos casos. Sí, además tenemos la suerte de tener esa maravilla, esa sierra, aquí tan cerquita de Llín. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos contado todo lo que hacéis por nosotros, el Cuerpo de Bomberos, y por habernos dado esos consejos, esas precauciones que debemos tener a la hora de atacar el fuego y tener cuidado, que
hay que cerrarle la puerta, como le decís a los niños en los colegios. Muchísimas gracias. A vosotros. Y muy buen servicio. Bueno, pues aquí tenemos este abierto por vacaciones terminado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mañana continuamos. Muchas gracias.